de Morena. Es precisamente por eso. López Obrador, que es el tipo del Palacio Nacional, ahorita está temblando dentro del Palacio Nacional. ¿Por qué? Por los hechos ocurridos en Perú. Para los que no saben, en menos de 4 horas ha tenido 3 presidentes Perú. Pero vamos a ver en orden cronológico cómo fue las cosas. Primero, la anuncia de estos 3 presidentes. Después, ¿qué sucedió? ¿Por qué fue todo esto? ¿Y por qué tiembla el tipo del Palacio Nacional? Porque esto podría pasar en México próximamente. Un presidente, que en este caso de Perú, que intentó disolver al Congreso, fue disuelto por el mismo Congreso en sus cargos como presidente. Así, en resumen, fue lo que sucedió. Vamos a ver esto, los de TikTok solamente van a escucharlo. El Perú ha tenido hoy 3 presidentes en tan solo menos de 4 horas. Pedro Castillo, minutos antes del mediodía, ofrecía un mensaje a la nación en el que anunciaba la disolución del Congreso. 3:50 de la tarde. Tras la vacancia Pedro Castillo en el Congreso, José William Zapata, titular del Parlamento Nacional, asumía por breves minutos la presidencia de la República con la colocación de la banda presidencial. 3:55 de la tarde. Dina Boluarte juramenta y asume al cargo como la nueva presidenta del Perú. ¿Pero qué sucedió en Perú? Lo que ya dije como resumen. La gente acudió a la embajada para impedir que el expresidente de Perú tomara asilo político en México. Bien lo estaban pensando, porque el tipo del Palacio Nacional le abrió las puertas, igual que Marcelo Ebrard, de que si quiere asilo político les extendemos las manos. Sí, igual que Evo Morales, ¿verdad? Que si Maduro le pasara lo mismo, también le extenderían en los brazos y las manos y asilo político. ¿Por qué? Porque el tipo del Palacio Nacional quiere ser en sus sueños guajiros un dictador. Ahora es intento de dictador, pero le estorba la Constitución, le estorba el INE, le estorba a los consejeros, el Senado, la Cámara de Diputados y todos, la de senadores, todos. Le estorba incluso a su esposa, a sus hijos, a todo el mundo le estorba a este tipo. Y todo le está saliendo mal, que ni siquiera el plan B existe actualmente. Eso lo veremos más adelante. ¿Qué es lo que sucedió en Perú? Primero veamos las imágenes en la embajada, así momentos después de que el presidente dejó de ser presidente, quisieron tomar la embajada para que no le dieran asilo. Es que han atravesado los carros, pues. Así se encuentra la Embajada de México, donde se estima que el delincuente de Castillo pida asilo político y otro delincuente más, como Aldo, lo reciba. La gente trancando todo para no permitirle su llegada a la embajada. Así se encuentra. Embajada de México en el Perú. San Isidro. Ay, no, pero... Es que han atravesado los carros, pues. Así se encuentra la Embajada de México, donde se estima que el delincuente de Castillo pida asilo político y otro delincuente más, como Aldo, lo reciba. La gente trancando todo para no permitirle su llegada a la embajada. Pasó de ser presidente a presidiario. Ya lo capturaron, ya no es necesario estar en la Embajada de México para evitar pedir asilo político, en el cual, como les dije, Ebrard luego alzando los brazos de ven y te apapachamos, como lo hicieron con Evo Morales, igual el tipo del Palacio Nacional. Se tuvo en este caso 3 presidentes en 4 horas en Perú. Ahora sí, escuchemos qué sucedió cronológicamente en Perú y por qué al final un presidente
ahora es presidiario. Perú viene muy complicada. Te voy a contar cómo viene la trama del día de hoy. Es impresionante. En la justicia peruana estaba declarando un exfuncionario de obras públicas en este instante, en el mismo instante, que comentó, era un arrepentido de la justicia peruana, que comentó o que declaró que una serie de empresas le entregaban al presidente Castillo una suma mensual de 450.000 soles para mantener en el puesto al ministro de Obras Públicas, que seguramente era alguien conveniente o lo que fuere. Estuve sacando la cuenta, son $117.000, no es tampoco. Por mes. $1.000.000. Era una declaración oficial de un exfuncionario de Castillo, arrepentido, frente a la justicia. En ese instante, cuando estaba sucediendo esto, y sabiendo que el Congreso se iba a reunir hoy a la tarde para destituirlo de acuerdo a un procedimiento que establece la Constitución peruana por vacancia, por insuficiencia moral, una figura así, es decir, no tener los valores morales suficientes para ejercer la presidencia, sabiendo que eso pasaba y sabiendo que en la justicia estaba declarando este señor, que era el causal de la posible destitución, de su destitución en el Congreso, el presidente Castillo, en un discurso al país, ordena o anuncia que va a disolver temporalmente el Congreso por un procedimiento que existe también en la Constitución, pero que se da en poquísimos, escasísimos casos, cuando se dan un montón de circunstancias que no se daban en este caso. Entonces anuncia eso, anuncia que va a instituir un gobierno de emergencia nacional, toque de queda a partir de las 22, es decir, se transformaban en el general Castillo, te diría, en el general Pedro Castillo, muy parecido a lo de Fujimori del 92. Entonces, claramente se reunió el Congreso, ahora, en el Perú, y lo destituyó por una mayoría importante, 101 votos de 130 votos. Este era el tercer intento que hizo el Congreso peruano de destituirlo a Castillo. Es una convulsión permanente en que vive el Perú. La situación en Perú viene muy complicada. Te voy a contar cómo... Pedro Castillo, como les dije, antes presidente, ahora presidiario. Intentó disolver el Congreso en Perú y el Congreso lo disolvió a él. Andrés Manuel López Obrador, el tipo del Palacio Nacional, tiene miedo de que eso suceda en México. Y puede pasar porque enfrenta cargos mucho peores que presidentes o expresidentes de Sudamérica o del sur del continente americano. En este caso, le va a ir peor porque hay más cargos todavía mayores. Si con menores, a diferencia y comparativa, pueden meter a la cárcel a un presidente o expresidente, el tipo del Palacio Nacional está temblando dentro del palacio, fingiendo que no pasa nada, tratando de defender lo indefendible en sus mañaneras.